Buenas para todos, mi nombre es Junior Dayan Díaz Telles de la Universidad de Los Llanos del programa Ingeniería Agroindustrial. Hoy hablaremos de un libro muy importante, se titula Los Innovadores, o personalmente le daría el nombre de El Mundo de los Innovadores. Es un libro extenso en cuanto a información con datos reales sobre personajes muy importantes que influyeron en los avances tecnológicos. Específicamente vamos a hablar del capítulo 5, que se titula Los microchips, y el capítulo 6, los videojuegos. Empezaremos hablando sobre los microchips. Antes de la evolución de los microchips, los laboratorios Bell poseían un problema, y era el número de la tiranía en cuanto a los números. Esto significa que el número de conexiones se multiplicaba por 100 respecto a los componentes. Esto quiere decir que si habían un sistema de 10.000 componentes, este poseería algunos 100.000 conexiones soldadas a mano. Para solucionar el problema de los miles de circuitos soldados a mano, apareció un personaje muy importante que fue para mí personalmente la idea principal en cuanto a la innovación de los microchips. Este joven era del Medio Oeste, creció junto a su padre, creando e innovando radios y plantas generadoras. Él se apasionó de una vez en cuanto a la tecnología. Él intentó mejorar un transmisor, estuvo en la Universidad de Illinois, se retiró, intentaba mejorar su transmisor en el mercado negro. Él se le conocía como una persona franca, amable, amante de las innovaciones. Kilby llegó con muchas ideas y así comenzó su trabajo en Centrolab, una empresa creadora de piezas electrónicas. Allí él asistió a un seminario de los laboratorios Bell. Ahí fue donde entendió que necesitaba una empresa más grande para poder mejorar su transmisor. Ingresó a Texas Instruments y ahí fue donde intentó arreglar la idea monolítica que cambiaría a los microchips. En unas vacaciones del personal fue donde Kilby tuvo la oportunidad de crear su idea monolítica hablada anteriormente. ¿Qué era esto? Era una pieza de silicio sin necesidad de circuito y miles de soldaduras. Cuando volvió el jefe de Kilby de vacaciones, se encontró con la sorpresa del avance que Kilby había hecho. E hicieron un pacto, que él creara este transmisor y lo presentara ante el presidente y ante la compañía, y Kilby lo hizo exitosamente, con una idea grande e innovadora. Aparece Jan Horn, un importante físico que creó la empresa Fairchild, que modificó la idea de Jack Kilby, y este creó el proceso planar, que era recubrir con una fina placa de óxido el silicio del transmisor. También creó las ventanitas que eliminaban las impurezas del microchip. En esta historia aparecen Noyce y Moore, unos genios que trabajaban junto a Jan Horney en Fairchild. Estos crearon que el proceso planar podría juntar 2 o más transistores a una placa de silicio unida mediante cables de cobre, junto con la idea de las ventanitas que eliminaban las impurezas de Jan Horney. Hubo una disputa judicial entre abogados de Fairchild y Texas Instruments, con el fin de saber quién había sido el inventor del microchip. Viendo que los dos habían aportado, principalmente se le dio el título a Noyce. Después hubo una apelación de parte de la empresa Texas Instruments, donde se le dio el título a Kilby. Después de una década se le devolvió el título a Fairchild, y al final las dos empresas acordaron que los dos habían sido importantes para la creación del microchip. ¿Quién creó el microchip? Para poder resolver esta pregunta, me voy a una frase de Kilby. No lo he construido yo, pero se basa en una idea mía. Esto hace pensar que cada uno aportó parte para lo que es hoy en día el microchip. El uno lo pensó, el otro lo modificó, lo innovó, y gracias a ellos hoy tenemos un gran avance. Gracias a los microchips se dieron cuenta que ya serían útiles
para las grandes empresas, compañías. Pero su mercado principal fue en lo militar. Texas Instruments proveía cerca de 2.000 microchips por cada misil. Por el contrario, Fairchild era un poco precavido. Él proveía cerca de 1 millón de microchips al proyecto Apolo, el cual fue el que llevó por primera vez al hombre a la luna. Pero hubo un problema en cuanto a esto. Al haber tantos microchips, su precio anterior era de $1.000. Después de su gran venta, se disminuyó a $20. Los primeros aparatos con microchip que fueron accesibles para las personas fueron los audífonos, pero su venta se miraba limitada. Una de las ideas que fue el boom de los microchips fue la creación de una calculadora. Inicialmente esta pesaba 1 kilo y costaba cerca de $1.500, pero su empresa fue mejorando hasta bajar el precio a $100. Finalmente la calculadora se fue modificada hasta lo que es hoy en día, que tiene un costo de cerca de $3 la unidad. Moore, integrante de Fairchild, hizo una predicción en cuanto a la evolución de los transistores. Dijo que a medida que iban pasando los años, el mundo necesitaría en gran cantidad a los transistores o microchips, y estos irían mejorando sus procesos y iban a ser modificados en tal punto que todos los aparatos electrónicos irían a necesitar un microchip. Como sabíamos anteriormente, Jean Horney era el principal de la empresa Fairchild, pero debido a algunos conflictos, esta empresa se desintegró y se creó la empresa Fairchild. Jean Horney se juntó junto a Arthur Rock y juntos crearon la empresa Teledyne. Familias adineradas como lo eran los Vanderbilt, los Rockefeller, los Winnet, contribuyeron en el capital riesgo. ¿Esto qué quería decir? Era como un capital aventurero para financiar empresas con ideas de innovación. Moore y Noyce, integrantes de la empresa Fairchild, decidieron crear la empresa Intel, la mejor hoy en día. Junto a ellos se les unió Andy Grove, un joven criado diferente a ellos en cuanto a la esclavitud y regio. Moore y Noyce, por su parte, eran unas personas amables, susceptibles. No les querían meter en problemas. Ellos tenían el ideal de que sus empleados podrían innovar y ellos no le impedirían en nada. Así prosperó la empresa Intel. Cabe resaltar el éxito de la empresa Intel. Sus pilares fueron las ideologías de Noyce y Moore, de eliminar la jerarquía. Anteriormente, los trabajadores se trataban como esclavos. Sus horas eran solo trabajo. Ellos cambiaron esto y sus trabajos estaban en un ambiente en donde podrían descansar. Esto hizo que la empresa como tal trabajara exitosamente. Sus ideologías eran de que cualquiera podría crear. Ellos apoyaban a sus trabajadores, a sus técnicos. Entonces, la empresa prosperó significativamente. Hoff, un empleado de Intel, fue el que dio el siguiente paso a la modificación y la innovación. Le dieron un proyecto que era crear una calculadora que necesariamente se necesitarían 12 chips. Él quiso crear un instrumento en el cual un solo chip cumpliera con todas las operaciones básicas sin necesidad de crear cantidad. De ahí nació el microprocesador, lo cual dio un salto a lo que es hoy en día la innovación. Una pieza unificada con todas las operaciones básicas que hoy en día la utilizamos. Gracias al trabajo de los innovadores, que se logró pasar desde circuitos que eran de componentes inmensos a un microchip, que finalmente dieron en un microprocesador. Este es muy utilizado en las industrias, pero su mayor aporte fue en los software y en los ordenadores.
permitiendo que cualquier persona pueda tener un computador y pueda realizar sus trabajos desde un espacio pequeño y a un gran avance. Ahora hablaremos del capítulo 6, que se titula Los videojuegos, que fue una secuencia de los microprocesadores y nació de la necesidad de diversión o simplemente un avance tecnológico. Los videojuegos se realizaron gracias a los hackers, que eran personas muy diferentes a lo que se ve como un hacker hoy en día. En su momento eran personas que se reunían en búnkers, en zonas de edificios, que se sentaban a diseñar, a crear, a innovar. Y uno de sus aportes era crear ordenadores que pudieran razonar, pensar como lo hacía un ser humano y simplemente dar soluciones a problemas básicos. El momento clave de los videojuegos para los hackers fue cuando la empresa Digital Equip Corporation regaló una copia de una de sus computadoras, que era la PDP-1. Ellos alcanzaron a crear algunos videojuegos, pero muy básicos, como lo eran el juego del ratón en el laberinto, un partido de tenis, y vieron que podrían crear mucho más. Por eso intentaron crear nuevas opciones de videojuegos. Steve Russell fue uno de los jóvenes que en su época incentivó para crear el mejor videojuego. Él tenía un aspecto de ser nerd, pero lo conocían como un holgazán o un perezoso. Su videojuego se basó en la película de Doug Smith. Fue un actor que lo incentivó la idea de crear el juego con naves espaciales. Él intentó crear esta película en el videojuego, fue muy entretenida. Él primeramente lo intentó con una serie de puntos y tras algunos estudios y avances logró en esa serie de puntos meter las naves espaciales. Junto con su grupo, en 1662 salió el juego Space War. Russell tenía una ideología muy inteligente. Él los dividió en 3 pilares importantes. Primero, que era el trabajar en equipo. Todos podrían perfeccionar un videojuego, cualquier cosa, trabajando en equipo. El segundo, él tenía un software gratuito que cualquier persona lo podría utilizar. El tercero, que los ordenadores fueran divertidos, que la persona no se aburriera de ellos, y los encontraron muy importantes para todas las personas que los utilizaron, y así fue. El nuevo salto de los videojuegos lo dio este señor, Nolan Bushnell. Él era un fanático del juego Space War. Él pensaba diferente y quería volver los juegos físicos en digitales, todo tipo de juegos. Él creó el 27 de junio de 1972 el juego Atari, que es muy conocido hoy en día. Al igual que Steve Russell, él también tenía 3 pilares o 3 ideas importantes. La primera era tener una idea de lo que se iba a hacer y asegurarse de realizarlo. La segunda era tener un talento intelectual para desarrollar la idea. La tercera era tener una experiencia empresarial para ser un líder y poder guiar una empresa. Él fue muy impresionante. Con tan solo 29 años impulsó el mundo de los videojuegos a una nueva generación. Gracias a la innovación de todos estos personajes, se tiene lo que hoy en día es la facilidad de comunicación, de relacionarnos, de trabajar, de tener programas que nos permitan a nosotros los seres humanos a veces pensar o hacer el oficio por nosotros. Desde Kilby, Horney, Moore, Steve Russell, Nolan Bushnell, todos ellos, genios totalmente. Gracias a ellos se obtiene hoy la tecnología. Y hoy en día lo vemos como unas personas brillantes, pero en el futuro estarán en un punto más alto, donde
parecía imposible crear cosas que en su época tendrían una mentalidad diferente, pero ellos sobresalieron y crearon estos aparatos. Muchas gracias.